Y bueno amigos, listos para el primer video del día. Hoy sí no había podido realizarlo más temprano porque estaba realizando una actividad que bueno, me hace bastante ilusión realmente. Seguramente lo que más me gusta hacer fuera de hablar de fútbol del Real Madrid. De todos modos, en unas horas más o menos que logre terminar lo que estoy haciendo, se los voy a colocar en la pestaña de comunidad por si a alguno le interesa ver a qué otra cosa me puedo dedicar yo fuera de YouTube en este caso. Y bueno, lo que vamos a hacer es hablar un poco de todo hoy. Vamos a ver algo de ESPN, vamos a ver algo de Javier Tebas, es decir, el más madridista de todos los tiempos. Vamos a escuchar algo que me pareció increíble y quiero también escuchar algo de Yago Aspas, que por cierto, el Celta se enfrenta en aproximadamente media hora al Real Madrid. Y aquí estoy ya en casa listo para ver el partido y analizarlo en el otro canal. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general, así que ya saben lo que tienen que hacer. Si realmente les gusta este tipo de contenido en el que reaccionamos absolutamente, no voy a decir todo porque a veces se me pasan muchas cosas, pero la mayoría de las cosas que nos encontramos para intentar defender al Real Madrid, pues ya saben lo que tienen que hacer. Voy a empezar hablando de lo de nuestro amigo, este hombre Iago Aspas, que ha dado unas declaraciones sumamente interesantes y básicamente lo que decía Aspas, el 10 del Celta de Vigo, es que si Mbappé acaba fichando por el Real Madrid, habría que redistribuir un poco mejor las ganancias, o creo que en palabras de él, estuve buscando las declaraciones pero no las he encontrado, había que repartir mejor el pastel en cuanto a los ingresos de la liga. Déjame entender, tenemos que aguantar al sinvergüenza de Tebas, que ya lo vamos a escuchar. Tenemos que aguantar campos absolutamente antimadridistas y en gran medida de ellos racistas. Tenemos que aguantar que absolutamente todos los equipos de la liga quieran sacar su minuto de fama cuando se enfrentan al Real Madrid. Tenemos que aguantar que hayan firmado por CVC disminuyendo el nivel competitivo de la liga porque les han restado prácticamente todas las opciones de fichar. Y encima de todo eso, el Madrid va a tener que pagar por todo eso porque básicamente lo que está diciendo es que el esfuerzo que ha hecho Florentino Pérez empiecen a ver los frutos los demás equipos. Es que me parece ridículo y lamentable. Y se lo leí aquí yo Barrios y me pareció brillante. Y hago Aspas, sin quererlo seguramente, ha puesto lo que venimos hablando hace muchísimo tiempo en evidencia, que el Real Madrid hace que esta liga tenga aunque sea un mínimo de validez. Si no estuviera el Real Madrid, imagínense que estaríamos hablando a día de hoy. Imagínense si el Madrid estuviera en la misma situación que el Barça o la de muchos equipos de la liga. Es que es una vergüenza. Esta gente no tiene ni siquiera un tipo ni siquiera una pizca de dignidad. Una cosa asquerosísima. Quiero que escuchemos ahora lo de Javier Tebas y cerramos con lo de ESPN porque definitivamente también me pareció sumamente curioso lo de Tebas. Este sí tengo video, afortunadamente conseguí el video de Tebas y la verdad es que me pareció de locos, muchachos. Vamos a escuchar al presidente de la liga, el presidente más madridista de todos los tiempos. Play. Que la competición está siendo tremenda. Es noticia que no hablemos de momento esta jornada de los árbitros, porque hay mucha tensión en los últimos tiempos en torno al estamento arbitral. Como presidente de la liga, ¿cómo ve pues los vídeos de unos, los comunicados de otros, declaraciones de presidentes, de entrenadores? ¿Cómo está siguiendo toda esta tensión que hay sobre los árbitros el presidente de la liga? Bueno, cuando has dicho en plural los vídeos de unos, yo diría los vídeos de uno, ¿no? De Real Madrid Televisión son los que están creando, yo creo que crispación, ¿no? Alguien puede estar evidentemente enfadado con los arbitrajes, pero lo que no se puede hacer es crear un estado de crispación que viene ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Nosotros como liga estamos intentando que esto no ocurra y seguiremos trabajando, pero bueno, es verdad que siempre se dice que hay que hablar de los árbitros y todo lo que conlleva alrededor, pero bueno, una cosa es hablar, criticar y otra cosa es pues crispar, hacer los vídeos antes de los partidos, de la forma que se habla, se dice, pues eso nosotros desde la liga consideramos que no es correcto, que ataca el buen orden deportivo y incluso yo diría aquí que no está dentro de los valores de los que podríamos presumir del Real Madrid, ¿no? Bueno, los valores que podemos presumir del Real Madrid, qué ridículo. Ya voy a entrar en el punto clave para mí de este video, pero si escuchan una parte, dice, no me parece muy lógico, puedes criticar, pero no me parece muy lógico, o sea,
el hecho de que se esté haciendo los videos antes de los partidos, así como que si Real Madrid Televisión estuviera especulando con lo que sucedió. Aquí no se está especulando ni se está diciendo, no, este árbitro es muy probable que nos vaya a perjudicar en ningún momento. Se está repasando acciones lamentables que han sucedido durante muchísimos años y se han reflejado en partidos, y Real Madrid Televisión los repasa porque la prensa absolutamente comprada por varias secciones, depende de qué tipo de prensa estemos hablando, no se ha atrevido a decir. Es lo que les estoy diciendo. Eso es un mensaje bastante ridículo y es intentar entrar en la psiquis de la gente, porque si se ponen a escuchar es como que no, antes de los partidos no se puede hablar. Claro, es que no estamos hablando de ese partido, no estamos hablando de un futuro, estamos hablando de algo que sucedió y que está probado en videos. Por eso es que les colocan ese temita. Y otra de las cosas que me parece increíble es que si se fijan bien en la pregunta del periodista, es cierto que la pregunta está planteada para que hable del Real Madrid, porque dice los videos de unos, los comunicados de otros, las quejas de un presidente. Se fijan que lo primero que dice es lo de Real Madrid Televisión, hace referencia a lo de los comunicados de Gilmarín, del otro sinvergüenza. Y también hace referencia a las palabras de Joan Laporta de que la liga está adulterada. Y lo único que hace Javier Tebas es dedicarse durante más de un minuto exclusivamente a hablar de los videos de Real Madrid Televisión, que según él crean crispación. Claro, no puede crear ese tipo de ambiente enrarecido, situaciones como las que se viven en Mestalla y que encima siguen tapándolo. No lo puede crear esa situación que un árbitro le haya sacado una tarjeta roja a un futbolista del Real Madrid por simplemente hablar en su idioma. Es que me parece realmente ridículo y lamentable. Pero para que tengan una idea, y cuando les vengan a decir, no, es que Javier Tebas es madridista, ustedes díganle, Javier Tebas no es madridista, Javier Tebas es billetista. Lo único que le interesa es su sueldito, y al final no lo culpo, porque al final todo nos interesa nuestro sueldo. Pero como lo mismo que digo con Javi Balboa, que no se diga que es madridista, porque eso sí me hierve la sangre a mí. Para que vean el nivel de cómo estamos ahora mismo. Cerramos con esto de un periodista de ESPN que creo que es la primera vez que voy a criticarle o voy a hablar de él. Es Rafa Pérez, creo que se llama, el señor este que está aquí a la derecha. Porque he dicho algo en lo que creo que ha patinado. No sé si en lo de Vinicius lo ha explicado mal o yo lo he entendido mal. Ya me gustaría saber sus opiniones. Pero también algo de Florentino que me llamó la atención. Bueno, a ver, recordemos que Florentino, cuando hay una fuerte cantidad de dinero, cuando hay una oferta que rebase cualquier situación lógica y que pueda de una u otra manera amamantarle esa voraz ambición en la que él siempre se mueve, no, pues queda claro que lo suelta. Es decir, no le importó deshacerse de Cristiano Ronaldo, no le importó deshacerse de Iker Casillas, no le ha importado deshacerse de quien sea. A final de cuentas, cuando hay una buena cantidad de dinero y cuando resulta que se convierte en un problema contable y financiero para él retener a ese jugador. Pero es increíble porque si nos ponemos a escuchar detenidamente, básicamente una de las cosas que escuchamos es decir a este hombre que a Florentino Pérez no tiene ningún tipo de problemas en deshacerse de un futbolista. Primero, cuando según él no le cuadra el salario o lo que invierte en ese futbolista. Eso es totalmente falso. Y lo segundo, dice que deshacerse de un futbolista y empieza a colocar malos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de Cristiano Ronaldo creo que es el peor que pudo haber puesto. Porque si repasamos lo que sucedió con Cristiano, tenía mucho tiempo quejándose de que a Messi le pagaban las sinvergüenzadas en Barcelona, que a él le pagaban más allá. Llegó a la Juventus diciendo que sí era una gran familia. Y Florentino Pérez no se deshizo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid porque Cristiano Ronaldo así lo decidió. Florentino Pérez sencillamente no hizo ningún esfuerzo por retenerlo. Eso estamos todos claros. Pero el principal responsable de que ese camino haya finalizado tras la final de Kiev ha sido única y exclusivamente Cristiano Ronaldo. Y lo de Casillas, pues ya ni te cuento. Es que si nos pasamos a repasar el historial, ¿cuánto le ha costado al Real Madrid deshacerse de sus futbolistas? Ahí está el caso de Jovic, de Eden Hazard, de Mariano. El Real Madrid no es ese tipo de club. Qué mentira tan desgraciada. De verdad es que me parece ridículo escuchar este tipo de cosas, que la ambición de Florentino prácticamente lo ha llevado a deshacerse de futbolistas. Es de locos. El relato es una cosa impresionante. Y ahora quiero que escuchemos el otro pedacito de ese clip que quiero que reaccionemos, que me pareció increíblemente absurdo. Pero yo creo que aquí tendríamos que ir al escenario que estamos tal vez marginando, soslayando. ¿Querría Vinicius, en verdad? Ojo, todo esto que se me había pasado a hacer, darles un poco de contexto, va relacionado con una posible oferta que el Paris Saint-Germain se va a plantear en hacer por Vinicius, de concretarse lo de Kylian Mbappé. Más o menos porque no lo había dicho.
irse de un lugar donde dice Sergio que le gustan los reflectores. Hoy, con todos los escenarios que seguramente tú vas a tocar más adelante, él se siente tan cómodo porque todo ese escenario de racismo queda claro que ya él lo ha permeado de manera tan perfecta que hasta lo disfruta. Desafía, es más, se glorifica cuando encuentra eso porque se convierte en el tipo más importante del estadio. Qué loco, o sea, no sé si, como les digo, yo he sacado de contexto estas declaraciones o él se ha explicado mal. Yo quiero saber sus opiniones, pero este hombre me está diciendo a mí que Vinicius Junior, porque le gustan los reflectores, como seguramente a todo el mundo, la mayoría de las personas que tienen seguridad o saben que son talentosos en algo, lo normal es que su trabajo sea reconocido, les gusta que su trabajo sea reconocido. Me estás diciendo que porque le gustan los reflectores, él está disfrutando los escenarios de racismo que está viviendo en España, porque eso me parece que es lo que he escuchado yo. Y de tratarse, sí, repito, estoy tomando esto con delicadeza, porque no recuerdo haber escuchado a este señor hablando feo así del Real Madrid o algo, y no me parece que sean unas declaraciones tan horribles. Repito, a lo mejor es que yo las he entendido mal. Yo quisiera saber sus opiniones al respecto, pero si es eso, es que me parece realmente ridículo. En otra parte, pues tiene un poco de razón. Sería ridículo pensar que el Real Madrid va a deshacerse de Vinicius así por así, o que Vinicius vaya a querer cambiar el Paris Saint-Germain por el Real Madrid. Yo no creo que Florentino nos vaya a quitar la ilusión de ver una temporada, aunque sea una con Vinicius, Bellingham, Mbappé y todos los demás que tenemos, que son una locura. Repito, no sé si yo he entendido mal, pero a mí me parece que este hombre acaba de decir que él disfruta de los escenarios raciales que se enfrenta a Vinicius diariamente o cada vez que hay un partido, y esto me parece realmente asqueroso. Déjame saber tus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.